Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy quiero hablarles del evento nuevo de la Casa del Aullador, porque se notan muchos confundidos, algunos no participan en las votaciones y demás, y asumo que quizás no entienden de qué va el evento en sí o no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, nunca viene de más una pequeña explicación, a lo mejor algún detalle que usted ha pasado por alto. Básicamente vamos a entrar aquí de 6 a 8 jugadores. Yo les recomiendo que sean 8 porque si no tendrán ventajas los aulladores, y 2 de estos jugadores se van a convertir en aullador. Tú, si eres aullador, vas a notar que tu escudo encima de la cabeza, o sea, este escudito amarillo, va a cambiar rojo, pero los demás no lo van a ver. Nadie sabe quién eres tú, o sea, que eres el aullador. Nadie en la partida puede saberlo. Yo les recomiendo muchísimo que hagan este evento, esta partida, con amigos. Y si se conectan a Discord, por ejemplo, me tocó aventurero, no aullador, por desgracia, disfruto más ser el aullador. Como aventurero, ¿qué tenemos que hacer? Les decía antes de cortarme ahí, de que si pueden entrar a un canal de voz en Discord y demás, siempre con la regla de que el que esté muerto no puede hablar, ¿verdad, Akin? Porque ya una vez me mató y lo eché para adelante y entonces fue un tremendo lío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, como aventurero tenemos varias cosas. Van misiones aquí que van saliendo, por ejemplo, purificar un megalito apestado 5 o recoge energía y demás. Eso lo vamos a hacer en estos lugares. Vamos a recoger la energía y la vamos a traer hasta este punto de acá. Durante ese tiempo los aulladores van a intentar matarnos, no sabemos quiénes son, por lo cual siempre que podamos andar en grupo es mucho mejor, porque si sale un aullador vemos quién es, ya que el aullador en el momento que ataque, que lo va a matar a usted de un solo golpe, bien, el aullador se va a transformar en lobo y usted puede ver quién es. Si le hace seguimiento puede escribirlo en el chat y demás. Una vez que muere ya no puede escribirlo en el chat, y si está en un grupo de Discord que esté conversando, una vez que muere no debería de hablar porque va a arruinar toda la partida. Ya nos pasó ya que me mataron y dije quién era y arruinó toda la partida. Entonces creamos como regla que una vez muerto, aunque estemos en audio, no podemos hablar. Volviendo al tema, que no estoy haciendo nada. Bien, como aventurero vamos a recoger estas skills, esta esencia en los pilares y lo vamos a llegar al centro. Si esta barrita de acá se llega antes de que los aulladores ganen, o sea, maten a todos los aventureros, ganan los aventureros. De lo contrario, ganan los aulladores. O sea, la forma en la que ganan los aulladores es matando a todos los aventureros. Como ven ahí, recogí esencia sacra, tengo 50 puntos por los enemigos y por lo que recolecté. Vengo acá al pilar del centro y las entrego. Mira, ahí hay un aullador, ¿ok? Yo voy a ver quién es ahora cuando él salga. No lo voy a atacar, perfecto, pero voy a ver quién es. Está tratando de huir para que no lo veamos, pero definitivamente lo vamos a ver. Ahí, se llama Veralín, ¿ok? Entonces cuando aparezca un muerto, como hay uno aquí, va a ver que aquí hay un muerto ahora. Yo voy a encontrar el cadáver. Se va a realizar alguien ya lo encontró. Bien, se hizo una votación y aquí lo tenemos con K. Apretamos K y buscamos el nombre. Debajo podemos ver Soldi, Necro, Veralín. Ya yo sé que ese es un aullador, por lo cual voy a votar por él y puedo decirlo aquí. Es el 5. Ok, lo escribo en el chat para que los demás sepan y votan. Si todo el mundo vota o la mayoría vota por ese aullador, entonces es eliminado. Pero si votan por uno injustamente, por ejemplo por mí, en este caso todos votamos por el Veralín, así que se fue, queda un solo aullador. Si la votación no es concluyente, pues no pasa nada. Y si todos votaran por mí, que soy un aventurero, entonces me matan injustamente, pero igual ya valí. Entonces esperar a que los demás logren encontrar al aullador que queda o el aullador nos mata a todos nosotros. Esas pueden ser las dos variantes. Bien, vamos a seguir acá recolectando. De hecho tengo 50 esencias que no he entregado. Voy a entregar para contribuir acá a esta lista. Si llegamos al máximo, les digo, ganan los aventureros y los aulladores tienen que tratar de impedir esto. Tengo 28 punticos más ahí. Vamos acá atrás. Está Faraón Chado, que lo veo intrigoso. Lo veo bastante intrigoso. Vamos a ver. Si me matan de pronto ya no puedo hacer nada. Ni siquiera puedo escribir en el chat para alertar a los demás. Pudiera ser perfectamente Faraón el aullador. Aunque hasta ahora no lo he visto. No me ha ejecutado. Es difícil que sea. Bien. Vamos a ver. Acá hay bastante stack. Interfaz. Cuidado. Vamos a aportar acá. Quedan 472 por aportar. Lortal, te veo sospechoso, pero bueno, lo veo aportando. Pudiera ser que no sea él también. Aquí hay un aullador. Lo vi acá. No, un aullador no, un miembro que pudiera ser un aullador. Esperemos que no, porque si no, voy a valer. Porque estoy solo aquí con él, ¿ok? ¡Ey! ¡Ay! Ya. Pensé que me mataba. Vamos a seguir. Al parecer el aullador está calmado, no ha matado a nadie. El aullador que queda, pero definitivamente hay uno por ahí.
Purifica pilares. Hacer estas misiones también nos van a contribuir. Tengo 4 ahí. Va a contribuir más puntos, ¿no? Aquí hay un grupito bastante grande, por lo cual el aullador, si está aquí, no puede hacer absolutamente nada. Porque está esto pues, muy lleno de personas aquí, ¿no? El aullador probablemente es el que anda solito, buscando a quien caza solitario, ¿no? Soldi, te veo misterioso, te veo demasiado solo. Vamos a ver si ejecutan a alguien. El aullador está muy tranquilito, no quiere arriesgarse. Vamos a hacer acá esquirla. Ya los aventureros estamos a punto de ganar porque el aullador sencillamente no ha matado, no ha avanzado en nada. Así que creo que voy a entregar esto. Y estamos muy cerca de la victoria. Quisiera que me tocara una partida ahora en la que yo fuera el aullador para poder mostrarles ese otro lado de la partida. Como aventurero básicamente es eso lo que tenemos que hacer. Tratar de mantenerlos vivos. Delatar si logramos ver a quién es el aullador y recoger estas esquilas y entregar. Creo que con esto ya ganamos ya. $22 puntos y creo que hemos ganado los aventureros en esta partida. Ok, eso fue del lado del aventurero, que se disfruta un poquito menos porque siempre es mucho mejor ser el aullador. Y de hecho era Soldi, sí era Soldi, pero nunca se prestó para atacar a nadie, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte con una partida ahora de aullador para explicarles ese otro lado que es más divertido todavía. Veamos si tengo suerte en esta y me toca ser aullador. De momento no lo sabemos, hasta que no se acabe ese contador no sabemos quién es el aullador. En caso de ser aullador, el objetivo ya no sería recolectar, aunque usted tiene que fingir que está recolectando y trayendo al pilar y demás. Pero el objetivo de usted es tratar de matar a todos, ¿ok? Excepto al otro aullador que está contigo. Tratar de matar a todos y fingir que ustedes no lo detecten. Si lo ven en forma de lobo y demás, usted ha cometido un error y probablemente alguien en el chat lo diga y lo van a quiquear. Entonces, tiene que tratar de hacer todo lo más sigilosamente posible y comportarte bien natural. Les digo, esto en grupo por Discord, todos conversando, es una pasada, ¿ves? Se disfruta mucho más que lo que ustedes están viendo ahora mismo, por supuesto. Y me tocó el aullador, bien, perfecto, o sea que está espectacular. Vamos a ver, como ven el iconito en la cabeza ahora es diferente porque ahora yo soy el que tiene que matar. Y vamos a salir a fingir que vamos a recolectar, ok, incluso podemos recolectar, solo que no debemos entregar luego los fragmentos, ¿no? Y velar que alguien quede en solitario. Para allá hay otro aullador, ese va a matarlo fijo. Ahora, ¿qué hace el aullador? Acá tenemos una opción nueva con H, que esto es para matar, ¿ok? Eso va a ser instantáneo. O sea, usted aprieta H y lo va a matar al momento al que sea. Y eso es lo que usted debe de hacer cuando esté en la posición adecuada, ¿no? Por ejemplo, por ahí va Faraón, que lo voy a caer detrás. Y vamos a llevarnos a Faraón del aire. Toma, y matamos a Faraón. Pero ahora nos vamos. Bien, nos vamos por acá. Nos ocultamos. Que no nos vean. Ahora vamos a regresar como a encontrarle el cuerpo incluso, ¿no? Podemos hacerlo así. Es decir, encontré un cadáver aquí. Le di al pilar y no al cadáver. Espérate, vamos a ver. Encontré un cadáver, se lanza una votación. En algún momento alguien lo va a hacer. Y ahora vamos a ver acá quién tenemos. Tenemos a Soldi. Y podemos decir que es el número 2. Ok, ponemos acá 2. Y eso puede hacer que los demás se confundan y usted como aullador se salve, ¿no? Y no lo sacrifiquen a usted. Vamos a ver si no me matan a la primera, ¿no? Porque a lo mejor alguien igual se olió que era yo el aullador. De lo contrario, que voten a Soldi y yo sigo aquí fingiendo ser el bueno, ¿ves? Y votan a Soldi, un aventurero menos, y como vieron no era el verdadero aullador, ¿no? Los dos aulladores seguimos vivos. Entonces vamos a limpiar, hacemos tareas, todo muy normal. Ok, aquí tenemos al siguiente aullador, está aquí junto conmigo. Ni me he fijado quién es el aullador. Vamos a por este ahora. Yo no vi nada, ¿no? Ok, fue el Lothar. Ahora alguien va a encontrar el cuerpo y vamos a volver a ejecutar lo mismo. Pero les voy a enseñar acá un truco. Y es que vamos a buscar a Lothar. ¿Quién es Lothar? Es el 5, ¿ok? Podemos echar para adelante a Lothar mismo. Y cuando vean que es verdad, confían más en mí. Entonces yo voy a votar por Lothar y voy a decir que es el 5. Si los demás me hacen caso, bien, puse ahí, yo lo vi, es el 5. Si votan al 5, entonces ya se iría él de verdad. Y los demás probablemente confiarían más en mí, lo cual me da a mí más cobertura para poder matar, ¿no? A los que queden y que no desconfíen en mí. Eso puede ser una estrategia.
Claro que no lo puede hacer siempre porque ya lo van a conocer y evidentemente eso no va a servir. Les digo un tip para divertirse un poco, ¿no? Y este se va del aire, ¿ok? Este lo voy a matar ahora mismo. Me voy a ocultar aquí, que no me vean. Deja ver si acaban de votar al otro, ¿ok? O me votan a mí. Quizás igual dicen, oh, este está diciendo demasiadas veces el número y probablemente me expulsan a mí. Todos los aventureros han sido asesinados y de hecho ganamos la partida. Ni siquiera pudieron votar a tiempo porque los jugadores ganamos la partida. Y básicamente de eso se trata de divertirse, pero de estrategia, a quién usted vota y a quién no para sobrevivir, ya sea como aventurero o como aullador. Se trata de eso, se trata de que no te crean nunca o de que te crean siempre, ¿ok? Y sea en audio, se hace mucho más divertido. Y de eso va la pelea, no hay mucho más, pero sí les recomiendo que si logras reunir un grupo de amigos, lo haga porque realmente el evento me parece muy divertido. Y nada, mi gente, si el video les gustó, como siempre, dejen un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.